Quiero, antes de comenzar, hacer nada más una breve explicación de lo que voy a hacer con la enseñanza, porque no voy a enseñar todo lo que el capítulo menciona, principalmente por una razón, porque los versículos 11 al 33, Moisés se va a enfocar en lo que es, por así decirlo, la redención, el pago, ¿verdad?, que se hizo por nosotros y la forma en la que nosotros hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, específicamente en aquellos momentos para los israelitas. Pero esto es algo que ya nosotros hemos estudiado en múltiples ocasiones a lo largo de Éxodo. Sin embargo, la otra porción, que es del versículo 1 al versículo 10 y después del 34 al 38, es algo que todavía no hemos mencionado en Éxodo, entonces quisiera enfatizar esa parte. Nada más para que lo tengan de referencia, del 11 al 33, nuevamente es la redención y cómo nosotros hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Pero, como les digo, no me voy a enfocar en esa parte, eso ya lo hemos enseñado. Entonces, voy a enseñar principalmente versículos del 1 al 10 y después del 34 al 38 y tratar de hacer énfasis en esa sección para que me puedan seguir un poquito, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, comienza enseñando que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es algo que es importante de entender porque como resultado de la obra de Cristo en nuestro favor, todos los creyentes disfrutamos de toda bendición espiritual. Entendamos eso. Todos los creyentes disfrutamos de toda bendición espiritual. No hay ninguna bendición que se nos haya dado en Cristo que nosotros no podamos disfrutar hoy. ¿Okay? Todo lo que Cristo ha concedido al creyente, cada uno de nosotros lo puede disfrutar día tras día, tras día, tras día. Y yo estoy convencido de que nosotros desearíamos disfrutar todas esas bendiciones en todo momento de nuestra vida, pero en su máxima expresión, ¿verdad? Si yo te digo, podés disfrutar de esta bendición, 1 es poquito, 10 es mucho. Es una bendición de Dios. ¿Cuánto te gustaría disfrutarla? Yo creo que ninguno de ustedes diría 1, ninguno de ustedes diría 3, ninguno de ustedes diría 9. Si hay una bendición que se puede experimentar y disfrutar a 10, que es lo máximo, todos desearíamos disfrutarla a 10, que es lo máximo, ¿cierto? Bueno, dentro de estas bendiciones espirituales que Pablo habla, que se nos han concedido en Cristo, por Cristo y a través de Cristo, hay unas bendiciones que todos nosotros compartimos por igual, solo por el hecho de ser creyentes, ¿okay? Todos las disfrutamos por igual, solo por el hecho de ser creyentes. Déjenme darle algunos ejemplos. Todos fuimos justificados en Cristo. Entonces todos experimentamos y vivimos la bendición de haber sido justificados por Cristo. Todos fuimos reconciliados con Dios. Todos fuimos adoptados en la familia de Dios. Todos hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de la herencia futura. Okay, esas son bendiciones espirituales que Cristo nos ha concedido, que todos disfrutamos de la misma manera. ¿Okay? Pero hay otras bendiciones que se disfrutan en la medida en que las procuramos. Están disponibles, pero hay que buscarlas. ¿Okay? Como por ejemplo, el conocimiento de Dios, que es una bendición poder crecer en el conocimiento de Dios, será siempre proporcional al tiempo que nosotros pasemos en la palabra de Dios, ¿cierto? Conocer a Dios es una bendición, pero solo lo vamos a conocer en la medida en la que habitemos en su palabra, porque su palabra es la que nos revela a Dios. Déjenme darle otro ejemplo. Crecer en semejanza de Cristo va a ser siempre proporcional al conocimiento del carácter de Cristo que nosotros tengamos. Si la meta del creyente es llegar a la semejanza de Cristo,
Yo no podría llegar a la semejanza de Cristo sin conocer a Cristo. Y es una bendición que mi carácter vaya siendo formado a la medida del varón perfecto que es Cristo. Eso es una bendición espiritual. Pero si yo no conozco el carácter de Cristo, entonces yo no voy a poder desarrollar un carácter cristiano en mi vida. Recibir las bendiciones congregacionales, por ejemplo, que están disponibles, hay que procurarlas, solo va a ser proporcional a la medida en la que yo esté aquí domingo a domingo. ¿Okay? Si yo falto un domingo a la iglesia, pues ese domingo no recibí las bendiciones espirituales que Dios tenía para mí. Eso es parte de que yo me gustaría que pensaran, ok, si hay bendiciones espirituales para el pueblo de Dios, ¿quién las quiere? Yo espero que todos digamos, yo las quiero. Okay, ¿cuánto las quiere? De 1 a 10, ¿cuánto la quiere? Yo espero que todos digamos, 10 quiero, ¿cierto? Bueno, proporcionalmente en términos congregacionales, usted nunca va a recibir un 10 si usted falta un domingo a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que considerar. Esta mañana, específicamente, vamos a estudiar un poquito lo que es la comunión con Dios, pero nuevamente la comunión con Dios siempre va a ser proporcional. Es una bendición tener comunión con Dios, siempre va a ser proporcional al tiempo que nosotros nos dediquemos a la oración. ¿Okay? La comunión con Dios es una bendición que está disponible para todos, pero hay que procurarla. ¿Okay? Imagínense, es el privilegio, la bendición de poder tener comunión con nuestro Creador, el Todopoderoso, a través de la oración. Es una bendición espiritual. Y yo te pregunto, ¿cuánto la quieres? 1 a 10. ¿Cuánto la quieres? ¿La quieres 10? ¿Cómo luce tu vida entonces? ¿Cómo luce la administración de tu tiempo entonces? ¿Cómo luce el uso de los aparatos electrónicos en tu vida? ¿Cómo luce el tiempo de ejercicio en tu vida? ¿Cómo luce el trabajo en tu vida? ¿Cómo lucen las relaciones de noviazgo o incluso la maternidad o la paternidad o el mismo matrimonio en tu vida que refleja que usted quiere un 10 en lo que es la intimidad y la comunión con Dios a través de la oración? Este privilegio que se nos ha dado en Cristo Jesús, esta bendición que se nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, una cosa es lo que usted quiere, otra cosa es lo que usted hace. Si yo les dijera, en su vida personal, les hiciera la pregunta del 1 al 10, no es cuánto quiere, porque yo sé que todos responderíamos 10, es cuánto haces del 1 al 10 en tu vida devocional, particularmente en el área de la oración. Del 1 al 10, ¿dónde estás? Y vamos a ver una realidad a lo largo de esto, y es la siguiente realidad. Esto es lo que yo podría animarlos a considerar a partir de la sección que vamos a estudiar, y es que nuestra vida de oración demuestra nuestro deseo de estar en comunión con Dios. ¿Okay? Nuestra vida de oración demuestra nuestro deseo de estar en comunión con Dios. Pero antes quisiera hacer una aclaración, porque a veces podría haber un poquito de confusión al respecto. En esto de la comunión es importante hacer una distinción entre lo que es la comunión y lo que es la unión. ¿Ok? Todos nosotros, como creyentes, de igual manera disfrutamos el estar unidos a Dios. ¿Ok? Pero la bendición espiritual de la comunión va a ser proporcional, hay que procurarla, hay que buscarla, al tiempo que nosotros estemos en intimidad con el Señor en la oración. ¿Okay? Es una bendición espiritual en la que todos vamos a estar en diferentes grados y todos la vamos a disfrutar en diferentes medidas, porque depende de cada uno de nosotros el hacer uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para recibir esas bendiciones, y en este caso particularmente la comunión. Ahora, es importante entender a qué se refiere el texto con comunión, o qué es lo que nos está tratando de hablar de comunión. Bueno, si nosotros
entendemos que Dios nos creó desde Adán y Eva para tener comunión con Él. Específicamente esa comunión nosotros la podríamos definir como el deseo de Dios de que su pueblo se deleite en Él y halle en Él la plena satisfacción en todas las áreas de su vida. Voy a repetirlo, es el deseo de Dios de que su pueblo se deleite en Él y halle en Él la plena satisfacción en todas las áreas de su vida. De tal manera que cuando nos deleitemos en Él y hallamos en Él nuestra plena satisfacción, es ahí donde nuestra vida verdaderamente se va a ir conformando a la imagen de Cristo progresivamente hasta llegar a la perfección cuando Él regrese o nos llame a casa. Entonces, todos tenemos la bendición de poder estar en comunión con Dios, pero no todos hacemos uso de esa bendición en la misma medida. Y aquí es donde yo quisiera animarlos hoy a considerar no solo el deseo, sino cómo estamos realmente en esta disciplina espiritual, que si bien es cierto se puede considerar una disciplina espiritual, pero es una bendición espiritual que antes no teníamos, que antes era imposible para nosotros ejercitar y hoy por Cristo se nos concede ejercitarla, de tal manera que podamos maximizar los beneficios de las bendiciones espirituales que Él alcanzó en nuestro favor. Entonces recuerden, nuestra vida de oración demuestra nuestro deseo de estar en comunión con Dios. ¿Okay? Este texto de Éxodo capítulo 30 nos va a describir lo que se conoce como el altar del incienso. Y vamos a ver cómo el altar del incienso nos está apuntando de alguna manera a la oración y cómo lo que Israel vivía era bueno, pero no era perfecto, era bueno, pero era insuficiente, y cómo nosotros hoy tenemos el privilegio de vivir no algo bueno, no algo insuficiente, sino algo perfecto. Esperando ojalá que todos podamos entender el llamado que Dios nos está haciendo a hacer uso de este beneficio espiritual que nos ha dado. Vean, en el capítulo 30, versículo 1, empiezan las instrucciones de Dios específicamente sobre el altar. Dice, harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Básicamente ahí vemos la instrucción de Dios. Tiene que hacerse un altar para el incienso. Del versículo 2 al 6 tenemos, por así decirlo, al 5, las especificaciones de cómo debía ser ese altar. Básicamente se piensa que es una mesita como esta, cuadrada, más o menos de esta altura posiblemente, y ahí con cuernos, ahí era donde se tenía que ofrecer el incienso. Pero noten la parte del versículo 6 que nos habla sobre la ubicación de este altar del incienso en medio del tabernáculo. Dice el versículo 6, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y entender bien la ubicación del tabernáculo es determinante para entender lo que simbolizaba, entender bien la ubicación del altar es determinante para entender lo que simbolizaba ese altar. Okay, entonces, hagámonos la idea de que esta es la tienda del tabernáculo. Okay, era una tienda grande que en el medio, un poquito hacia uno de los costados, tenía una tienda más pequeñita. Okay, era como ver este salón, pero digamos que más o menos de aquí a ahí hay una tiendita pequeñita aquí. Esa tiendita pequeñita tenía dos espacios. Uno el lugar santo, otro el lugar santísimo. ¿Okay? Entonces, este altar del incienso se tenía que poner viendo hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Es como decir, aquí está la mesita, ahí está el lugar santísimo y esto está en esa dirección. Y como a tal vez medio metro de distancia, la separación por medio de la cortina, ¿verdad? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde ahí sabemos que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.
pero esos dos lugares estaban separados por una cortina. Ahora, el lugar santísimo que está detrás simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese era el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, este altar del incienso estaba afuera, en el lugar santo, a nada del velo, pero en la dirección del lugar santísimo, como una forma de decir, todo lo que usted haga en el altar del incienso, usted lo está haciendo delante de la presencia del Señor. Aunque está velado, usted lo está haciendo delante de la presencia del Señor. De tal manera que cuando el sacerdote se presentaba a presentar el incienso, lo que veía era la tela que separaba, pero sabía que ahí atrás estaba la presencia del Señor. Voy a parar ahí un momentito y vamos al versículo 34 y 38 para ver ciertos detalles de cómo debía de ser esta ofrenda de incienso. Dice, versículo 34. Aquí vemos los componentes del incienso. El Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Esos son los componentes del incienso que se debía de presentar. Vean la forma en la que se debía presentar en el versículo 36. Dice: y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte de él del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo, santísimo será para ustedes. Eso es la forma en la que se debía presentar, pero noten qué interesante, porque dice, santísimo será para ustedes. Esto no es santo, ¿verdad? Esto es santísimo. O sea, a la hora de adorar al Señor, nosotros tenemos que considerar lo que el Señor demanda de la adoración. Cuando Él dice santísimo es, no se les ocurra presentar algo que yo no mandé, no se les ocurra hacerlo en un lugar que yo no mandé, no se les ocurra hacerlo de una forma que yo no mandé. Esto es santísimo. Lo primero que deben de considerar en la adoración es a mí, no es a ustedes. Es a mí, no es a ustedes. Versículo 38 dice, cualquiera que haga incienso, aquí está la advertencia, como para usarlo como perfume, será cortado entre su pueblo. O sea, Dios en su omnisciencia, sabiendo el resultado de la mezcla de las especias, porque Él todo lo sabe, Él consideró, yo voy a hacer un perfume, un incienso de uso santísimo para mí. Ahora, yo le voy a decir al pueblo cuál es la mezcla, pero ojo pueblo, esto es solo para mí, lo hacen para mí. No voy a tolerar que ni uno solo agarre la mezcla que yo les estoy dando para que se haga un perfume de uso cotidiano. Y aquí vemos algo muy específico en la adoración, familia. Nosotros lamentablemente vivimos en el año 2024 donde la santidad de Dios se ha diluido en la iglesia. Y nosotros como creyentes, hablo de nosotros porque somos parte de la iglesia global universal, pero nosotros hemos perdido el asombro por las cosas santas, porque lo que nosotros hemos venido a practicar domingo a domingo y en nuestros tiempos es algo cotidiano. Dios con esto le está diciendo, esto es santo, esto es sagrado, esto no es para uso ordinario de cualquier persona. ¿Okay? Y así es donde nosotros debemos de empezar a reconocer, ojalá, y por el resto de nuestras vidas, nuestro Dios está en otro lugar. Él trasciende todo lo creado, Él es único y en su naturaleza Él es santo, santo, santo. Y el pueblo de Dios necesita comenzar a tratarlo como santo, santo, santo y asombrarse, y ser reverente ante esta magnitud de la santidad del Señor. En vez de estar subiéndonos nosotros el ego como humanos y bajándole el piso a Dios, porque entonces cuando Dios es chiquitito y nosotros somos grandes, lo santo se vuelve ordinario y pierde el gusto de ser especial, de justamente ser santísimo. Esto justamente fue lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Si ustedes van a Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se presentaron. Vean lo que hacen estos hombres.
¿ok? Y eso es para que ustedes lo tengan como referencia. Nosotros en la iglesia tenemos la convicción de que cuando su pueblo se reúne, ¿quién está presente? El Señor. Porque no estamos rindiéndole aquí adoración a un Dios ausente. Sería una pérdida de tiempo adorar a alguien que no está presente. Nuestro Dios está presente aquí, está recibiendo la adoración de su pueblo y debemos de acercarnos con mente, corazón, todo nuestro ser con la mayor reverencia posible, porque estamos entrando en la presencia de un Dios santo, santo, santo. Estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron en la presencia de Dios a ofrecer incienso en la misma mesita, justo delante del velo que simbolizaba atrás la presencia del Señor, y ahí estas personas presentaron un incienso extraño. Y dice que de la presencia del Señor, del lugar santísimo, salió fuego que los consumió inmediatamente, al punto que Aarón ni siquiera pudo decir Cuando Aarón considera lo que ellos hicieron y considera la santidad de Dios, aunque hayan sido sus hijos, guardó silencio y consideró qué dolor posiblemente, pero fue justo y no pudo decir absolutamente nada. El punto de eso es que no es solo el hecho de presentar un incienso extraño que Dios no había mandado, es hacer una adoración conforme a algo que Dios no estipuló. El punto es que es una ofensa contra la santidad, la grandeza y la pureza de Dios. Es considerar que nos podemos acercar a Dios como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos place o según nuestras propias, se me fue la palabra, nuestros propios gustos, nuestros propios gustos, y eso nunca se debe de hacer. Dios los consume por fuego, y varias veces ustedes nos han escuchado mencionar desde aquí, desde el púlpito, a lo largo del estudio de Éxodo, es que Dios en la adoración no nos llama a ser creativos, nos llama a ser fieles. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es buscar perfeccionar la adoración que le ofrecemos al Señor a partir de lo que Él ha revelado en sus Escrituras. Ahora volvamos al versículo 7 brevemente para que veamos un poquito más de esto. Dice, versículos 7 y 8, Aarón, esta es la frecuencia, ¿ok?, con la que se debía presentar el incienso. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Dice, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas, al atardecer quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. En este texto vemos que de mañana y de tarde se tenía que presentar el incienso delante de la presencia del Señor. ¿Okay? Pero vean que además dice, lo harán por estatuto perpetuo por todas las generaciones. Esto es incienso en la mañana, incienso en la tarde, día tras día, mientras el pacto de Dios con Israel a través de Moisés mantuviera su vigencia. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Entonces, esto era básicamente un incienso incesante delante de la presencia de Dios, donde el pueblo podía ver cómo subía el incienso y podía oler el olor del incienso durante prácticamente todo el día, todos los días. Delante de la presencia de Dios, pero separados por la cortina, separados por el velo. Y es importante entonces que nosotros ahora sí podamos entender lo que la Biblia, el resto de las Escrituras nos dice sobre lo que ocurría de manera paralela en el pueblo y los sacerdotes a la hora de presentar el incienso, porque en Éxodo solo vemos el mandato de presentar el incienso en el altar delante de la presencia de Dios, separados por la cortina. Pero ¿qué dice la Escritura, el resto de la Escritura de qué más pasaba durante ese momento, durante ese espacio? Si vamos al Evangelio de Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos da el ejemplo de Zacarías. Vean lo que dice. Pero aconteció que mientras Zacarías
es el papá de Juan el Bautista, ejercía su ministerio sacerdotal, noten bien, su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio. Vean, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entonces, Zacarías tenía ese día particularmente la responsabilidad de hacer lo que Dios había mandado en Éxodo capítulo 30. Zacarías se presenta y vean lo que dice el versículo 10. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces ahora sabemos algo más. Mientras se estaba presentando el incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Oración. Ahora, esto es, véanlo de esta manera, es el pueblo afuera orando. Esto es como que el sacerdote está trayendo el incienso y con el incienso las oraciones del pueblo, pero separados de la presencia de Dios por un velo. Tengan eso en mente. Pero vean lo que dice después, Lucas ahí capítulo 1 versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Entonces, cuando Zacarías entra en el lugar santo y está presentando las ofrendas de incienso, es como si él orara por el pueblo y por él. Y ahí mismo un ángel se le presenta y estando en ese tiempo, mientras él está orando y el pueblo está orando, el ángel le dice, tu petición ha sido oída. Entonces el incienso es básicamente siempre relacionado en las Escrituras con oración. Incienso, oración. Incienso, oración. Vemos más ejemplos de esto. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Este es el apóstol Juan posiblemente hablando y dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vean también cómo lo dice en Apocalipsis 8:4. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, ahora entendemos por el resto de la Escritura que lo que pasaba en el momento de ofrecer el incienso no era solamente poner ahí el aroma y que se quemara el aroma para que fuera agradable al Señor, no. Era un tiempo donde el sacerdote y el pueblo entendía, hay que orar al Señor. Entonces, si Dios mandaba que se presentara en la mañana y en la tarde, ¿cuándo oraba el sacerdote y el pueblo? En la mañana y en la tarde. Y si Dios mandó que eso se hiciera día tras día, ¿cuándo oraba el sacerdote y el pueblo? En la mañana, en la tarde, día tras día, mientras el pacto de Dios con Israel estuviera vigente. Eso es lo que nos está tratando de describir Éxodo en el capítulo 30 en relación con el incienso y adicionalmente con la oración. Ahora bien, aquí hay algo que es importantísimo entenderlo y no debiéramos de pasarlo por alto. En cuanto a la adoración que vemos en Éxodo, a lo largo de Éxodo, Dios tiene una lista de demandas de qué se tiene que hacer, qué se tiene que hacer, qué se tiene que hacer en diferentes aspectos de lo que es la adoración. Para la facilidad del estudio nuestro y la comprensión de lo que estamos leyendo en Éxodo, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, por ejemplo, el incienso y entendemos qué era el incienso. Tomamos el propiciatorio y entendemos qué es el propiciatorio. Y vamos estudiando por partes, porque obviamente de esa manera es mucho más sencillo poder entender todo lo que se nos está describiendo en Éxodo. Pero eso es para nuestro estudio. Para la aplicación y la práctica, todo está unido. Y una cosa no se puede practicar sin otra cosa. Entonces, vean qué interesante, porque el altar del incienso es la última pieza de mobiliario que Dios ordena que sea construida. Entonces vean, ya se construyó el tabernáculo, se construyó la parte externa, se construyó el lugar santo, el lugar santísimo, se construyó el propiciatorio y lo último que Dios dice es el incienso.
O sea, que lo último que Dios le pide al pueblo son las oraciones del pueblo. ¿Okay? Si relacionamos incienso con oración, eso es lo último que está delante de la presencia del Señor. Pero entonces es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿y por qué Dios mandó esto de último? ¿Por qué Dios está de alguna manera aceptando las oraciones del pueblo hasta el final? Entonces nosotros tenemos que hacer un alto y pensar, ¿y qué fue lo que Dios demandó primero? ¿Y qué fue lo que Dios demandó primero? El sacrificio. Entonces vean qué interesante. Una acción necesaria antes de presentar el incienso y las oraciones era justamente el sacrificio de un animal macho, perfecto y sin defecto. Y esto nos comunica varias cosas, familia, que nosotros tendríamos que tener siempre presente. La expiación era una acción requerida previamente, de tal manera que nosotros después pudiéramos ofrecer nuestros sacrificios. Y tiene todo el sentido teológico, si lo vemos a la luz de la revelación de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia nos describe que antes de Cristo nosotros somos enemigos de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Todos, sin excepción alguna, éramos enemigos de Dios. Ahora la pregunta es, siendo nosotros enemigos de Dios, ¿podemos dirigirnos a Dios? ¿O necesitamos una acción que nos reconcilie con Dios, de tal manera que después de ser reconciliados podamos dirigirnos a Dios? La realidad es que usted y yo, siendo enemigos de Dios, no tenemos acceso al Padre. Somos sus enemigos, estamos distanciados del Padre. Eso es lo que dice Isaías, capítulo 59. El pecado ha hecho una brecha, ha construido un abismo entre Dios y nosotros, de tal manera que en nuestra condición de pecado es imposible que nosotros nos dirijamos a Dios. No importa si lo creemos, no importa si lo creemos. Yo podría ser un no creyente que creo tener mi relación con Dios y que Dios sabe cómo es conmigo la cosa y que bueno, yo no creo en Cristo, yo no acepto la obra de Cristo, pero Dios sí Él sabe cómo es y Él me escucha y yo lo escucho. Mentira. Es imposible, sos enemigo de Dios, tus pecados te tienen separados de Dios. Entonces, ¿qué se vuelve necesario antes de que yo pueda dirigirme a Dios en oración? La reconciliación. ¿Y quién es el que provee la reconciliación para el pueblo de Dios? Un animal macho cabrío sin defecto en tiempos de Éxodo. Pero en nuestros tiempos, familia, sabemos que ese animal, aunque proveía un sacrificio aceptable al Señor, no era perfecto porque se tenía que hacer año tras año. Cuando Cristo viene y se presenta Él mismo con su cuerpo, con su sangre, como el sacrificio perfecto de Dios, Dios dice, esto es grato y es agradable y nunca más se tienen que ofrecer sacrificios porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. De tal manera que ahora todos los creyentes, al haber sido reconciliados con Dios, ¿ahora qué podemos hacer? Orar al Señor. Antes no podíamos. Y yo sé que muchos de nosotros lo hacíamos. Mentira, es imposible. Es imposible que Dios escuche a un enemigo. Ahorita voy a hablar más de la diferencia entre escuchar y atender. ¿Ok? Pero noten esto. Hay 4 verdades que yo quisiera que nosotros aprendamos a través de todo lo que nosotros estamos viendo. Está bien. El altar de la oración, Dios lo pone al final, porque antes era necesario el sacrificio. Sin el sacrificio no podemos pasar al segundo paso, que son las oraciones. ¿Okay? Y esto es importante que nosotros lo podemos entender. Entonces, tengo 4 afirmaciones que sería importante que nosotros consideremos y valoremos. Primero nuestro entendimiento, pero también nuestra práctica. ¿Ok? La número 1 es la siguiente.
Antes de poder tener comunión con Dios, necesitamos ser reconciliados con Él. ¿Okay? Antes de poder tener comunión con Dios, necesitamos ser reconciliados con Él. Ahora, la buena noticia es que todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya fuimos reconciliados con Dios. Romanos 5:11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. O sea, la reconciliación viene por Cristo. ¿Y quiénes la disfrutan? Todos los creyentes. Ahora, esa reconciliación no se pagó con oro ni plata. Marcos 10:45 nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que Cristo es el que nos reconcilia y lo hace a través de su sacrificio. De tal manera que todos los que hemos creído en ese sacrificio de Jesús por nuestros pecados, ahora nosotros hemos sido reconciliados y podemos dirigirnos a Dios en oración. Esa es, familia, un privilegio y una bendición espiritual que ninguno de nosotros tenía antes de ser reconciliados a través del sacrificio de Cristo. Era imposible, el camino estaba cerrado, no podíamos atravesar la brecha que nuestros pecados habían creado, pero Cristo sí lo hizo posible por nosotros. Y la pregunta es, ¿consideras que esto es una bendición? Poder tener intimidad y entrar en oración, a tener comunión con el Dios creador, el todopoderoso, el santo, santo, santo. ¿Crees que es una bendición? Por las caras, asumo que saben cuál es la siguiente pregunta. Pero estoy convencido que todos diríamos, sí, de fijo es una bendición. La siguiente pregunta es, ¿estás haciendo uso de esa bendición? ¿Estás procurando la bendición de la oración con el Señor? ¿Lo estás considerando como un 10? ¿O lo consideras como un 3, un 4, un 5 en la práctica? ¿O a veces hasta como un 0? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Ya nosotros no estamos llamados a ofrecer incienso porque ya no estamos bajo la ley. Pero ahora estamos en la gracia. Y aunque no hay incienso, nuestras oraciones son necesarias. Número 2, esta es la segunda verdad. La eficacia de la obra de Cristo nos asegura poder entrar en comunión con Dios por medio de la oración. O sea, no solo que Cristo nos reconcilió, sino que la reconciliación tiene como resultado la seguridad, ¿ok? La seguridad de poder entrar en comunión con Dios en oración. Vean lo que nos enseña la palabra. Y es que solamente porque Dios consideró aceptable y suficiente el sacrificio de Cristo, Hebreos 4:16 nos dice esto. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, podemos entrar con confianza. En cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Okay? Nosotros aquí somos como 80 personas en esta iglesia. De vez en cuando llegan algunos invitados, digamos 85, 90 en promedio. Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador puede entrar con confianza. ¿Okay? En el Antiguo Testamento eso no era posible. Ni siquiera podían entrar en la presencia de Dios. Estaba un velo delante del lugar donde se presentaba el incienso y las oraciones. Ya hoy no tenemos altar, ya hoy nosotros no tenemos velo, podemos entrar con confianza. Eso es como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos a Feli y a Elenita, ellos duermen en un cuarto afuera. Bueno, ellos saben que si se despiertan a medianoche pueden entrar a nuestro cuarto con confianza, ¿verdad? Y ya ahí nosotros decidimos si los mantenemos o los mandamos o los llevamos o los acostamos, pero ellos saben que pueden entrar con confianza. No importa si es de mañana, no importa si es de noche, no importa la hora, ellos pueden entrar con confianza. Y así Dios nos dice, entre con confianza a mi presencia,
Ese es el fruto de la obra de Jesucristo en la cruz. Podemos hacerlo, familia, 24/7, por cualquier razón. Por cualquier razón. O sea, usted trata de pensar, ¿habrá alguna razón por la cual yo no pueda entrar en la presencia de Dios? Ninguna. ¿Habrá algún momento del día en el que yo no pueda entrar en la presencia de Dios? Ninguno. Es que Dios no duerme, es que Dios no descansa, es que Dios no necesita tomarse un break y mandar a los chiquitos a jugar ahí una hora de silencio en la casa. Dios no es así con nosotros. Todo el día Él está atento a las oraciones de su pueblo. El asunto es, ¿estamos orando? Esa es la diferencia. ¿Estamos orando? Cuando Marcos nos describe que después de la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó, familia, eso nos indica algo. Eso nos indica que ahora por Cristo se ha abierto un camino nuevo, que ahora vamos a leer de eso, pero el punto es que usted y yo hoy, en el 2024, somos privilegiados, no solo por la bendición espiritual, sino que vivimos en el mejor momento histórico en el que un ser humano puede vivir. Porque antes de la obra de Cristo, solo un sumo sacerdote una vez al año podía entrar en la presencia del Señor. Y todos los demás nunca experimentaron en sus vidas lo que era entrar en la presencia del Señor y tener comunión con Dios a través de la oración. Nunca, familia, estamos hablando de siglos y siglos y siglos de historia de la humanidad donde esto no fue posible. Pero ahora es posible. Y nosotros estamos viviendo actualmente en el tiempo donde tener comunión con Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, por cualquier razón, es posible siempre, siempre, siempre. Eso es un privilegio que millones, podríamos decir de billones de personas nunca tuvieron, simplemente porque vivieron en otro momento histórico. Nosotros hoy vivimos en un momento histórico de un enorme privilegio. Se nos ha concedido algo que a muchos no se les concedió. Y nosotros, la pregunta es, ¿estamos haciendo uso de ese beneficio? ¿Estamos haciendo uso de la oración? ¿Nos sentimos en libertad de entrar en la presencia del Señor y clamar al Señor? La tercera verdad es la siguiente, y esta podría ser algo nuevo para nosotros, podría ser algo que tal vez en otras ocasiones hemos considerado, pero es una verdad, y es que Dios no atiende a las oraciones de los que no han sido reconciliados con Él a través de Cristo. ¿Okay? Dios no atiende a las oraciones de los que no han sido reconciliados con Él a través de Cristo. Hay una diferencia entre decir que Dios escucha y Dios atiende. Solo por su carácter de estar en todo lugar, de ser omnipresente y de ser omnisciente, que todo lo sabe, Dios escucha las oraciones que cualquier persona en cualquier momento de la historia de la humanidad o en cualquier lugar geográfico le dirigen a Él. Él las escucha. Pero no las atiende. Él las escucha, pero no las atiende. Atiende es tomar la oración y es responder a la oración. Eso es diferente a escuchar. Eso es tomar la oración y responder a la oración. ¿Por qué? Simplemente porque seguimos, las personas que no han sido reconciliados con Dios siguen siendo enemigos de Dios, siguen estando en rebeldía con Dios y siguen estando bajo la influencia de Satanás en este mundo. Así lo describe Efesios capítulo 2. Entonces, esto que dice Jesús no se cumple en ellos. Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por
mí. O sea que el camino al Padre está cerrado en absolutamente todas las instancias donde Cristo no se ha considerado como el único camino. ¿Ok? Si hubiera otro camino que no fuera Cristo, entonces la vida, la encarnación, la vida perfecta, la muerte de Cristo, sus sufrimientos, sus padecimientos, su crucifixión, su resurrección, su ascensión al cielo, no tendría ningún sentido. Sino entonces, ¿para qué Dios se hizo hombre si había otro medio por el cual nosotros podríamos acudir al Señor? Toda la obra de Cristo tiene sentido si realmente Él es el único camino al Padre. Y si Él es el único camino al Padre, cualquiera que se dirija al Padre por otro medio que no sea Cristo, en realidad puede pensar que se está dirigiendo al Padre, pero en realidad no se está dirigiendo al Padre. No tiene acceso. Eso es como estar encerrado en una cárcel y no tener acceso a la puerta para poder salir. Eso es lo mismo de un no creyente. Está encerrado en una circunstancia de vida que le impide salir de ese espacio y presentarse en la presencia de Dios para ser escuchado. Es imposible. Hace unos meses a mi esposa, algunas vecinas, la invitaron a un grupo de oración, ¿verdad? Entonces la habla conmigo y yo le digo, bueno, ¿y quiénes están? Y me dice, bueno, una vecina de allá que es católica, entonces no sabemos en realidad qué cree, porque dentro del catolicismo actual hay un espectro grande de creencias, pero no sabemos. Bueno, está esta vecina de aquí que no es creyente. Ok, entonces, bajo nuestro entendimiento, vos sos la única creyente, Lau, ¿sí? Ok, bueno, yo creo que una cosa es que vos ores por ellas, porque vos sí tenés acceso al Padre por medio de Cristo. El Padre sí te va a escuchar que vos ores por ellas, pero otra cosa es sentarme, como en hacer un circulito con las chicas, y que cada una ore al Padre, pensando que cada una de ellas tiene acceso al Padre. Porque una no es creyente, la otra no sabemos, porque en el catolicismo es por obras y por fe, no sabemos. Entonces, ¿verdad? No es adecuado. Nosotros podemos orar por los no creyentes, desde luego que sí, estando ellos presentes o estando ellos ausentes. Pero nosotros no podemos orar como si tuviéramos comunión con los no creyentes, dirigiéndonos al Padre, porque ellos siguen siendo enemigos del Padre. Porque ellos siguen negando a Cristo, de tal manera que no tienen acceso al Padre. ¿Tiene sentido? Yo no me puedo sentar en un lugar y decir, bueno, aquí está este no creyente, este no creyente, este no creyente, este no creyente, y estoy yo. Oremos todos, como si Dios los fuera a escuchar a ellos. Eso no es bíblico, familia. Eso de hecho es contrario a la Escritura. Y nosotros tenemos que tener eso presente. De hecho, piensen, ¿cómo nos llamó Jesús a orar? En el nombre de Jesús. Cada cosa que pidan al Padre, pídanla en mi nombre, dice Juan 14:13. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero usualmente las oraciones de nosotros los creyentes comienzan o terminan con en el nombre de Jesús. ¿Por qué creen que lo hacemos? Porque a la hora de orar, nosotros utilizamos en el nombre de Jesús como una forma de recordarnos a nosotros, pero también apelar delante del Padre que la razón por la que nos estamos dirigiendo a Él es por los méritos de la obra de Cristo en nuestro favor. Nosotros no entramos y nos salimos como si fuera una conversación entre Vicky y yo, o como si fuera una conversación entre Gaby y yo, no. Señor, estamos orando y te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque estamos entrando en la presencia del Todopoderoso a través de los beneficios que Cristo nos concedió, y por eso es que podemos entrar confiadamente y saber y tener plena certeza que Dios nos va a escuchar en todas, absolutamente todas las circunstancias. Estamos apelando, cuando decimos a la hora en el nombre de Jesús, estamos apelando a su expiación, estamos apelando a su reconciliación, estamos apelando a su glorificación, estamos apelando a su redención, estamos apelando a su justificación, a su santificación. Absolutamente todo lo que Cristo hizo en nuestro favor es lo que nos concede a nosotros el acceso al Padre.
pero no hay otra persona que tenga eso sino solamente los creyentes. Déjenme ponerles un ejemplo. Los musulmanes actualmente creen que tienen el mismo Dios que nosotros. Es mentira. Los musulmanes tienen otro Dios, no es nuestro Dios. Y ellos creen que están orando a Dios cuando hacen sus 5 oraciones diarias. ¿Ustedes creen que el Padre los está escuchando? El Padre no los escucha. Ellos niegan la deidad de Cristo, ellos niegan la crucifixión de Cristo, ellos niegan la resurrección de Cristo. Si niegan al Padre, ellos no están siendo escuchados por el Padre. Pero hay una oración que el Padre sí escucha de los no creyentes. Hay una oración que el Padre sí escucha de los no creyentes. Y es la oración que viene como resultado de la obra del Espíritu en nosotros, que nos llama al arrepentimiento. Y es la oración cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, he reconocido mi pecado, sé que mi pecado me ha apartado de ti, Señor, me arrepiento de mi pecado. Por favor, concédeme el gozo de tu salvación. Esa oración Dios sí la escucha, siempre que sea genuina, verdadera y se sostenga con el pasar del tiempo como expresión tangible de que mi arrepentimiento fue genuino. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones. Ahora, en las oraciones que nosotros hacemos a Dios, la respuesta de Dios a veces puede ser sí, a veces puede ser no, a veces puede ser todavía no, a veces puede ser no de esa forma, pero siempre va a responder a nuestras oraciones. Punto número 4, esta es la última verdad que quiero decir en relación con la oración. Y esta yo creo que es un poquito de exhortación para todos nosotros. Y es que descuidar la bendición de tener comunión con Dios por medio de la oración es restarle valor a la persona y a la obra de Cristo. Voy a repetirlo. Descuidar la bendición de tener comunión con Dios por medio de la oración es restarle valor a la persona y a la obra de Cristo. Lo que hizo posible que ese velo se rasgara y que nosotros tuviéramos un acceso directo. Vean lo que dice Hebreos 10, versículos 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ese es un camino nuevo y vivo que Él inauguró por medio de nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. O sea, lo que Cristo está diciendo, el autor de Hebreos, nos está diciendo sobre Cristo es que es la sangre de Cristo la que ha abierto un camino a través del velo. Ahora, piensen esto. Si Cristo entregó su vida y derramó su sangre, este fue el costo para que nosotros pudiéramos hoy tener comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué dice de nosotros cuando descuidamos la oración? Estamos diciendo que el costo que se pagó, que la vida de Cristo y la sangre de Cristo no tienen tanto valor para mí, porque lo que me ha concedido no es tan importante para mí, porque la bendición de poder entrar en intimidad con Dios, algo que en la historia de la humanidad había sido posible, pero que es posible ahora, no es tan importante para mí. De tal manera que cuando yo digo que entrar en comunión con Dios en oración no es tan importante, al mismo tiempo yo lo que estoy diciendo es: Cristo, gracias por tu obra, pero hay bendiciones espirituales que yo prefiero no procurar, que yo preferiría no buscar. Cuando encontramos, recuerden lo que es la comunión, es encontrar deleite y plena satisfacción en todas las áreas de nuestra vida en Dios. El mayor problema que tenemos nosotros hoy es que estamos encontrando deleite y falsa satisfacción en un montón de cosas que el mundo nos ofrece, menos en Dios. Y eso es lo que comunica nuestra práctica, no lo que pensamos, nuestra práctica. Aquí es donde nosotros como iglesia siempre les hemos dicho: busquemos la consistencia
que lo que pensamos y lo decimos sea consistente con lo que vivimos, ¿ok? Entonces, si yo digo, qué glorioso el sacrificio de Jesucristo en la cruz que me ha concedido y me ha garantizado acceso al Padre en cualquier momento del día, bueno, usted lo puede decir. Pero si no lo practica, eso quiere decir que eso que usted llama glorioso realmente no es tan valioso para usted. Es inconsistente. Vean lo que dice C.J. Mahaney con respecto a la actualidad de la iglesia. Dice, el mayor peligro que enfrenta la iglesia occidental en la actualidad no es la persecución, sino la seducción del mundo. Nosotros como iglesia estamos siendo seducidos de manera continua por el mundo y por el mundo y por el mundo. Y la iglesia, como piensa que no está siendo perseguida, está relajada. Cuando en realidad lo que no se da cuenta es que está siendo seducida por el mundo de manera continua y de manera continua y de manera continua. Entonces nos volvemos negligentes en la oración porque hay otras cosas que nos deleitan más que la presencia de Dios y hay otras cosas que nos satisfacen más que la misma presencia de Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Consideras que es una bendición espiritual primero que todo? ¿Cuánto la quieres? De 1 a 10. ¿Cuánto la practicas? De 1 a 10. ¿Dónde está la consistencia en tu vida entre estos 3 elementos? Ahora, si ustedes recuerdan lo que les dije, los sacerdotes tenían que presentar oración en la mañana, en la tarde, el incienso en la mañana y en la tarde, y el pueblo afuera y el sacerdote oraba cada vez que lo hacía. Y esto tenía que ser día tras día, mañana, tarde, día tras día, mañana, tarde, día tras día. Y así mientras el pacto estuviera vigente. Bueno, ese pacto ya no está vigente. Ahora está vigente el pacto de la gracia en Cristo Jesús. ¿Okay? Pero vean lo que nos dice el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Eso es un mandamiento. Que aquí es donde nosotros tenemos que entender, o lo consideramos como un mandamiento o como un privilegio. Porque el hecho de que sea un mandamiento no quiere decir que no sea un privilegio. Un mandamiento es cuando se nos dice esto es lo que deben de hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros, por la dureza de nuestro corazón, se nos dice deben y nosotros sentimos como, ay, eso es una carga muy difícil, debemos de hacerlo, ¿verdad? Eso es un toque. Consideremos los beneficios de lo que Dios nos está pidiendo que hacemos, para que veamos que realmente no debería ser una carga, sino que es un medio por el cual nosotros podemos descansar en el Señor, porque ya no estamos llamados a presentar en la mañana, en la tarde, día tras día. La instrucción del Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 5:17 es, oren sin cesar. Y entendámoslo de esta manera, es congruente. Si la entrada al Padre está abierta 24/7, ¿cuándo deberíamos de orar nosotros? Sin cesar. Es que está abierto el camino al Padre. Esto debiera de hacerse en todo momento, en toda circunstancia. Por eso el texto nos dice, oren sin cesar. Mi oración, familia, es que nosotros consideremos la obra de Cristo y el enorme privilegio de vivir en este momento histórico. Y seamos intencionales, específicamente, en dejar los aparatos electrónicos. Llámese teléfono, llámese tabletas, llámese computadoras, llámese televisores. Y seamos una iglesia que entiende el valor de la sangre de Cristo derramada a nuestro favor y lo que Él nos garantiza como bendición espiritual, y procuremos esa bendición espiritual por encima de todo lo que el mundo nos seduce a través de estos aparatitos. Yo no sé si ustedes lo han considerado, pero hay un momento en que Jesús está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y uno de sus discípulos le dice, jamás. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás haciendo pensar, considerar y hacer algo que es contrario a la voluntad del Padre.
Y yo creo que en muchos casos, yo le contaba al estudio de Biblia, he hecho algunos cambios que mi esposa me pidió por años. Creo que en la gracia del Señor los he llegado a comprender, pero he apartado el teléfono de mi vida. Y hoy yo puedo decir, es que claro, lo que yo tuve que haberle dicho al teléfono es apártate de mí, Satanás, y mandarlo a volar. Porque yo pasaba ahí scrolling y no me daba cuenta. Y todo el tiempo que pude haber invertido en oración, en crecimiento espiritual, en otras cosas, lo estaba malgastando en algo que no edificaba y que más bien me apartaba del mundo, de Dios, me asociaba con el mundo, me tentaba al mundo, me seducía al mundo a través de ese aparatito. Y yo dije, solo lo voy a usar para trabajo, para familia. Y ha sido un cambio bonito. Entonces, se los digo esto, y toda esta enseñanza es de una persona que no es perfecta en la oración, ¿okay? De una persona que está aprendiendo sobre la oración, de una persona que ha sido imperfecta en el manejo del tiempo, de una persona que ve esto y se convence de mi propio pecado. Yo no le estoy diciendo, esto es para ustedes porque yo estoy bien, no. Se lo estoy diciendo desde una persona que ha reconocido a través de este texto esta semana cuánto necesito crecer en valorar esta bendición espiritual y apelar a ella y hacer uso de ella en mi vida. Pero yo sé que muchos de nosotros también estamos ahí. Entonces, tengamos eso en mente, familia, para tener comunión con Dios y ser una iglesia de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Una iglesia que tiene comunión con Él, porque para eso nos reconcilió Cristo. ¿Y qué hablamos que era la reconciliación? De la comunión, era encontrar deleite y plena satisfacción en Él en todas las áreas de la vida. A eso nos llama el Señor. Tenemos el privilegio de hacerlo en oración, porque ya no hay cortina divisoria, familia. La sangre de Cristo ha abierto un camino nuevo para cada uno de nosotros. Mi ruego, familia, es que como iglesia hagamos uso de Él. Recordemos que nuestra vida de oración demuestra nuestro deseo de estar en comunión con Dios. Señor, te damos las gracias por traernos por este texto de Éxodo capítulo 30 y por la luz que este texto trae a nuestras vidas hoy, específicamente con la consideración de cómo la presentación del incienso estaba acompañada de oración, Señor. Si bien es cierto, ya no estamos llamados a presentar incienso, sí estamos llamados a seguir orando, Señor. Y orar es una forma de aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Es una bendición espiritual que está disponible, pero vamos a crecer en comunión contigo y en oración, en conformidad con el tiempo y el valor que nosotros dediquemos a la oración. Es proporcional, Señor, y yo te pido que como iglesia podamos orar sin cesar, tanto personalmente como también congregacionalmente, que vayamos progresivamente, Señor, creciendo en la práctica de la oración, Señor, porque es ahí donde verdaderamente vamos a hallar nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra satisfacción, nuestra dependencia, nuestro descanso en ti, Señor. Permítenos disfrutar al máximo de todas tus bendiciones espirituales, pero particularmente esta bendición espiritual de tener un acceso garantizado, abierto en todo momento y en toda instancia de nuestras vidas, como resultado de lo que Cristo hizo en nuestro favor, y que hagamos uso de eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.